Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy chicos tenemos un tema que como siempre promete dar mucho de qué hablar. Y es que el mundo de las telenovelas turcas y más concretamente la relación entre dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman, sigue siendo un hervidero de rumores, especulaciones y por supuesto noticias. El título de este vídeo lo dice todo. Demet Özdemir advierte a Can Yaman: cuidado con lo que dices. La reacción. Ya sé que suena a drama, a pelea, a chisme puro y duro, pero vamos a analizarlo con calma, desde diferentes perspectivas y como siempre intentando ser lo más objetivos posible. Preparaos porque hoy vamos a desentrañar qué está pasando realmente entre estos dos actores, qué tipo de advertencia se ha hecho, y sobre todo, cómo ha reaccionado el fandom a todo este lío. Así que si les gusta el mundo de las series turcas, si les interesan las relaciones entre los actores, y si quieren estar al día de todo lo que se cuece en el universo de las telenovelas, este es el lugar indicado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y darle al like si les gusta el contenido. Me ayudan un montón. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien esta advertencia de Demet Özdemir a Can Yaman, tenemos que remontarnos a los orígenes de su relación, que como muchos sabrán, surgió durante las grabaciones de la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable y no solo en la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora, alimentando la ilusión de los fans y llenando portales de noticias y redes sociales con especulaciones sobre su vida personal. El auge de Erkencikus y la idealización del romance ***. Erkencikus se convirtió rápidamente en un fenómeno. La historia de amor entre Can, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven aspirante a escritora, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama de una manera irresistible, y la interpretación de Demet y Can, con su evidente conexión, fue fundamental para su éxito. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que también se extendió a numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos más. Esto significó una exposición aún mayor para sus protagonistas y, por lo tanto, un aumento exponencial del interés mediático y de los fans. Durante la serie, todo parecía miel sobre hojuelas. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de ambos, todo apuntaba a una relación especial. Los fans estaban locos de contentos y se imaginaban una historia de amor de ensueño. Las redes sociales se inundaron de contenido dedicado a la pareja, edits románticos, vídeos con música emotiva, memes y todo tipo de expresiones de cariño y apoyo. La gente soñaba con un romance real, con una boda y una vida juntos. Los paparazzi y los medios de comunicación, por su parte, no perdían detalle. Cada aparición pública, cada gesto, cada comentario, era analizado al milímetro. Las entrevistas eran constantemente enfocadas en su relación, y se les preguntaba incesantemente sobre su vida personal. La presión era constante y a pesar de su juventud, tanto Demet como Can tuvieron que lidiar con una atención mediática desmedida. El declive y el enfriamiento de la relación ***. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la realidad a veces es mucho más complicada. Después de que Erkencikus llegara a su fin, las cosas entre Demet y Can comenzaron a enfriarse. Los rumores de romance se diluyeron y, gradualmente, se transformaron en silencios incómodos y indirectas veladas. ¿Qué pasó realmente? Esa es la gran pregunta. Y aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, existen varias teorías y versiones que han circulado durante mucho tiempo. Una de las teorías más comunes, que se basa en la información que hemos ido recopilando de varias fuentes, es que la relación se acabó por diferencias de personalidad y posiblemente por las altas expectativas que se generaron en torno a ellos. El éxito de la serie y el consiguiente interés mediático probablemente puso mucha presión sobre ambos. El frenesí de los fans, las entrevistas, las apariciones públicas, todo eso pudo haber afectado su relación. Es posible que la intensa atención mediática y el constante escrutinio de sus vidas privadas hayan generado tensiones. Quizás las personalidades de ambos, aunque compatibles en la pantalla, no lo eran tanto en la vida real. O tal vez simplemente el amor que sintieron, si es que existió, no fue lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta de la fama. Otra teoría, que ha sido menos difundida, pero que también tiene sus defensores, es que existieron problemas de ego y de competencia profesional.
El éxito de Erkenci Kuş catapultó a ambos actores a la fama, pero cada uno tenía ambiciones y proyectos diferentes. Quizás la necesidad de destacar individualmente, de demostrar su valía, pudo haber afectado su relación. *** El contexto actual, Can Yaman y sus declaraciones ***. Pero vamos al grano. ¿Dónde entra la supuesta advertencia de Demet? Pues bien, en los últimos tiempos Can Yaman ha hecho declaraciones, concedido entrevistas y publicado contenido en redes sociales que, de alguna manera, han sido interpretados como referencias a su relación con Demet. No siempre de manera directa, pero sí con ciertas indirectas y alusiones que para muchos eran imposibles de ignorar. Can Yaman, conocido por su carisma y su fuerte presencia en redes sociales, ha mantenido una actividad constante compartiendo fotos, vídeos y reflexiones con sus seguidores. En algunas de sus publicaciones se han detectado guiños, ya sea en la elección de la música, en los lugares que visita, o en las frases que utiliza, que han sido interpretados como evocaciones de su pasado con Demet. Además, en entrevistas Can ha hablado sobre su carrera, sobre sus proyectos, y a veces, ha hecho comentarios sobre su vida personal. Aunque no ha mencionado explícitamente a Demet, sus declaraciones han sido analizadas minuciosamente por los medios y por los fans, quienes han encontrado indicios de su pasado. Por ejemplo, en una entrevista, Can podría haber hablado sobre la importancia de la conexión en una relación, mencionando la magia que se genera entre dos personas. Aunque la frase en sí misma es genérica, los fans, recordando la química innegable de Can y Demet en Erkenci Kuş, no pudieron evitar relacionar esas palabras con su antigua relación. Es precisamente aquí donde se centra la supuesta advertencia. La advertencia en sí no es algo que se haya hecho de manera pública y directa. No ha habido una rueda de prensa donde Demet haya dicho, Can, ten cuidado con lo que dices. Más bien, se ha interpretado como una serie de acciones y decisiones que ella ha tomado, y que han sido percibidas por sus fans y por los medios de comunicación como una forma de marcar límites y proteger su privacidad. ***. Las acciones de Demet, la distancia y la protección de la privacidad ***. ¿Qué acciones concretas son esas? Fundamentalmente la distancia. Demet ha evitado, en la medida de lo posible, hablar sobre Can en entrevistas. Cuando se le ha preguntado ha respondido con evasivas, con respuestas cortas, o con declaraciones que, en definitiva, dejaban claro que no tenía intención de entrar en detalles sobre su pasado con él. Demet ha optado por mantener una postura discreta y profesional. Ante las preguntas sobre Can ha preferido centrarse en sus proyectos actuales, en su carrera, evitando así alimentar la especulación. También ha sido muy cuidadosa con lo que publica en sus redes sociales. Si antes compartía contenido que de alguna forma pudiera relacionarse con Can, ahora evita hacerlo. Su vida personal, sus relaciones, su día a día, son ahora mucho más privados. Demet ha evolucionado. Ha aprendido a proteger su intimidad y a no exponerse innecesariamente. Ha entendido que a veces el silencio es la mejor respuesta. Además, Demet ha sido clara a la hora de defender su vida personal. En algunas ocasiones ha expresado su deseo de mantener su intimidad alejada del foco mediático. Es su derecho y es algo completamente comprensible. Ha manifestado su deseo de vivir una vida tranquila y privada, lejos del constante escrutinio público. Por otro lado, y aquí es donde el asunto se pone más interesante, existe la especulación de que Demet, o su entorno, podría haber contactado con el círculo de Can Yaman, haciéndole saber que ciertas declaraciones o indirectas no eran bien recibidas. Esta, por supuesto, es solo una teoría, pero tiene cierto sentido, sobre todo si consideramos que Demet está casada ahora y tiene una vida que quiere proteger. ***. La reacción del fandom y de los medios ***. La reacción, por supuesto, ha sido muy variada. Los fans de Demet, en su mayoría, han mostrado su apoyo incondicional. La han defendido, han aplaudido su postura de proteger su privacidad y han criticado a Can por, supuestamente, tratar de revivir el pasado para ganar atención. Los fans de Demet, que la han seguido durante años, han expresado su admiración por su madurez y su capacidad para proteger su intimidad. Han destacado su profesionalismo y su deseo de construir una carrera sólida, sin necesidad de recurrir al drama personal. También ha habido quien ha defendido a Can. Algunos fans consideran que sus declaraciones son inofensivas y que, simplemente, está recordando una etapa importante de su vida. Otros incluso han llegado a pensar que la supuesta advertencia es una exageración y que no hay motivos para tanto drama.
Los fans de Khan por su parte han expresado su cariño y su apoyo al actor. Han valorado su honestidad y su transparencia, y han defendido su derecho a hablar sobre su pasado. En cuanto a los medios de comunicación, la historia ha sido muy jugosa. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha publicado artículos y vídeos analizando la situación. Los titulares han sido sensacionalistas, por supuesto, pero también han servido para mantener viva la llama del interés por la relación entre Demet y Khan. Los medios han aprovechado la situación para generar contenido y atraer audiencia. Han analizado las declaraciones de ambos actores, han comparado sus publicaciones en redes sociales y han especulado sobre el futuro de su relación. *** Conclusión: la complejidad de las relaciones públicas ***. En resumen, la advertencia de Demet a Khan es más bien una serie de acciones y decisiones que buscan marcar distancia y proteger su intimidad. No es una amenaza directa, sino una forma de establecer límites y de dejar claro que no quiere que se siga hablando del pasado. La reacción del fandom, como era de esperar, ha estado dividida, con unos apoyando a Demet y otros defendiendo a Khan. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades no es tan sencilla como parece. La fama, el éxito conllevan una serie de presiones y de consecuencias que muchas veces no se ven. Y en segundo lugar, que el pasado, a veces, es mejor dejarlo donde está. La privacidad, la tranquilidad, son valores importantes, y protegerlos es una decisión personal que cada uno debe tomar. La historia de Demet y Khan nos recuerda que las relaciones públicas son complejas y que, a menudo, el interés mediático y el fervor de los fans pueden generar situaciones difíciles. Es importante recordar que detrás de la fama, hay personas con sentimientos y emociones que merecen respeto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos desgranado el supuesto drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la famosa advertencia y las reacciones que ha generado. Hemos visto que más que una advertencia directa, se trata de una estrategia para proteger la privacidad y marcar distancia. Espero que el vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo bien en distanciarse? ¿Entienden la postura de Khan? ¿Qué opinan sobre todo este asunto? Y por supuesto, no se olviden de darle al like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.